Hay algo del death metal moderno que suena correcto. Demasiado correcto. Todo está en su lugar. Las guitarras se encajan, la batería es precisa, la producción impecable. Y aún así, algo no termina de sentirse. No es falta de técnica, no es falta de brutalidad, es otra cosa. Algo menos evidente, pero más importante. Estoy viendo a Gatecreeper en vivo. No están solos en este movimiento. A su alrededor, bandas como Tom Moll, Blood Incantation o Undead también están empujando en esa misma dirección. Una especie de regreso, pero no exactamente, porque esto no es revival, no es nostalgia. Es otra cosa. En el escenario, Chase Mason. No hay necesidad de protagonismo. Su voz no sobresale, se hunde en la mezcla. A su lado, Eric Wagner e Israel Garza no están tocando riffs para impresionar, están construyendo algo más pesado que eso. Y eso cambia todo, porque durante años el death metal moderno se movió en otra dirección, más técnico, más limpio, más preciso. Bandas como The Black Dahlia Murder o Revocation llevaron esa precisión a niveles altísimos y funcionó, pero en ese proceso algo se fue quedando atrás. El peso, la sensación, la incomodidad. Y es ahí donde Gatecreeper empieza a importar, no porque hagan algo nuevo, sino porque deciden no seguir avanzando en esa dirección, deciden mirar hacia otro lugar, hacia bandas como Entomb, con ese sonido denso, casi saturado, o Dismember, donde el riff cae, o incluso Obituary, donde el tempo lento pesa más que cualquier velocidad, pero no lo hacen como copia, no están tratando de sonar a los 90, están tratando de recuperar una idea, que el death metal no siempre tiene que ser perfecto, tiene que sentirse, y cuando lo ves en vivo, cuando sientes ese muro de sonido, empiezas a entenderlo. Gatecreeper no suena moderno y por eso importa. Pero eso no empieza en el escenario, empieza mucho antes, en un lugar donde nadie estaba pensando en rescatar nada. Arizona, 2013. No es Florida, no es Suecia, no hay historia que sostener, pero sí hay algo más importante, libertad. En ciudades como Phoenix, la escena no está saturada, no hay una fórmula dominante. Bandas como Jazz for a Cowboy ya habían salido de ahí, pero hacia otro lado, más técnico, más moderno, más alineado con su tiempo. Gatecreeper no sigue este camino. Chase Mason empieza con una idea simple, no conceptual, no estratégica, hacer death metal que se sienta pesado. Se junta con Eric Wagner y desde el inicio hay algo claro. Las guitarras no van a liderar, van a sostener. Poco a poco se forma la primera alineación, nombres que no estaban en el radar, pero que entendían el lenguaje. St. Mars y Metal Math están pensando en tocar. Las primeras canciones nacen así, sin pulir, sin sobrepensar, y eso se nota en los primeros lanzamientos. El demo, los splits, material que no busca perfección, busca identidad. En 2014 y 2015 empiezan a circular en el underground, compartiendo espacio con bandas que también estaban mirando hacia atrás, pero con otra intención. Ahí es donde empiezas a notar algo interesante. Gatecreeper no suena como una banda nueva, pero tampoco suena como una banda vieja. Está en un punto raro. Las influencias están claras, pero no son imitadas de forma literal. Puedes sentir ecos de Vault Tower en tiempos pesados o de Autopsy en esa crudeza incómoda, pero no hay intención de recrear, hay intención de continuar. Y eso empieza a llamar la atención, no por innovación, no por velocidad, por coherencia. Las canciones funcionan porque no intentan hacer más de lo necesario, y en un género donde muchos buscan destacar, eso empieza a sentirse distinto. Entonces llega el primer momento clave. Sonoran Deprivation, del 2016. No es un disco que intente imponerse, pero es sólido, muy sólido. Canciones como Craving Flesh o Sterilized buscan aplastar con peso y con estructura. Riffs que se quedan, no porque sean complejos, sino porque están donde deben estar. Y ahí se confirma algo importante. Gatecreeper no está encontrando su sonido, ya lo tiene. Un sonido que no necesita adornarse, que no necesita de la velocidad, que no busca validación externa. Un sonido que entiende que el death metal
puede avanzar sin moverse demasiado. Pero hay un problema con eso, porque encontrar un sonido es una cosa, mantenerlo sin volverse predecible es otra muy distinta, y ahí es donde muchas bandas se pierden. Hay un momento en el que la banda deja de ser promesa y se convierte en algo más difícil de sostener, expectativa. Después de sonar en The Probation, empiezan a girar, empiezan a aparecer en festivales, comparten escenario con nombres que no necesitan presentación como Cannibal Corpse o Obituary. Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo creces sin perder lo que te hizo funcionar? La respuesta no llega de inmediato, pero empieza a tomar forma en pequeños lanzamientos, sencillos. Shelter Madness del 2017, Anxiety del 2019, Social Decay del 2019. Un paso intermedio, no rompe nada, pero ajusta. Las canciones siguen siendo densas, más intención en los cambios, más aire entre los golpes, y eso prepara el terreno para el siguiente movimiento. Deserted del 2019. Aquí ya no hay duda, la banda sabe exactamente lo que está haciendo. El sonido sigue siendo pesado, pero ahora más amplio, más abierto, hay espacio. Canciones como Violet Over o From the Ashes no dependen solo del riff, dependen de la atmósfera, y eso cambia la experiencia. Por momentos, Gatecreeper ya no suena solo a death metal, hay algo más, una sensación casi desértica, casi vacía, que encaja con el lugar de donde vienen. Arizona deja de ser contexto y se vuelve parte del sonido. Las guitarras siguen ahí, densas, pesadas, pero ahora respiran. Y en ese espacio aparecen nuevas influencias, no tan evidentes como antes, pero presentes. Algo de doom más marcado en los tempos, sin dejar de ser ellos. Y ahí está el equilibrio, porque Gatecreeper no cambia su identidad, la expande, pero sin romper la regla principal, no sonar moderno. Y eso empieza a ser cada vez más intencional, porque ahora sí lo saben que lo que hacen funciona precisamente porque no sigue las reglas actuales. Pero entonces aparece otra pregunta: ¿qué pasa cuando una banda que mira hacia atrás tiene que seguir avanzando? Después de Deserted del 2019, Gatecreeper ya no tiene que demostrar nada, pero hay algo más difícil que encontrar un sonido, no perderlo. Pasan los años, giras, escenarios cada vez más grandes, cambios inevitables. Algunos nombres van y vienen, la banda se ajusta, pero el núcleo se mantiene. Y entonces llega otro momento clave: Dark Superstition del 2024. El sonido sigue siendo denso, pero ahora es más preciso sin volverse limpio, más claro sin perder peso. Hay una madurez que no se nota de inmediato, pero se siente, y aún así no hay intención de modernizarse. No hay producción brillante, no hay sobrecarga técnica, sigue habiendo algo contenido, algo que se resiste a volverse perfecto, y eso es lo que lo mantiene vivo, porque en un momento donde todo puede sonar impecable, Gatecreeper decide no hacerlo, y es ahí donde conecta con el principio. La nostalgia intenta recrear algo que ya pasó, y aquí no están recreando, están entendiendo que el death metal no nació de la perfección, ni de la técnica, ni de la producción, nació de un momento, de una intención, de una necesidad de sonar, sin pulirse demasiado, y eso es lo que muchas bandas modernas olvidaron en el camino. Gatecreeper no suena moderno, y por eso importa, porque en lugar de avanzar sin mirar, decidieron detenerse lo suficiente para entender qué era lo que realmente hacía que este sonido funcionara. Y al hacerlo, no lo copiaron, lo continuaron, y tal vez eso es lo más cercano que vamos a estar de volver a sentirlo.